¿Qué tal, Camila? ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola Andrés, buenas tardes para vos, Cami y a toda la audiencia que nos está escuchando y muchas gracias por el espacio. Por favor, como siempre es un gusto de estar dialogando sobre temas que son importantes, inherentes a la sociedad y más aún todavía todo lo que hace justamente el ámbito inmobiliario. Bueno, este proyecto que tenés, ¿cierto? Y estás a cargo justamente de Axis Inmobiliaria y Desarrollos, data del año pasado, ¿cierto? Exacto, a partir del año pasado, en conjunto con un amigo y socio que es oriundo de una localidad vecina como Totoras, comenzamos este proyecto en el cual nos dedicamos a las ventas, los alquileres, a las tasaciones, también estamos administrando consorcio, como bueno, a otras tareas de asesoramiento en general. Bien, ¿cómo está en estos tiempos el mercado inmobiliario, más aún todavía con modificaciones o cambios en el comportamiento de compradores, de vendedores? Bien. Bueno, respondiendo a tu pregunta, hoy el mercado atraviesa una etapa de reacomodamiento. Si bien hay nuevas oportunidades para ambas partes, en este caso compradores y vendedores, siempre adaptándonos al contexto actual. La oferta de propiedades en el mercado inmobiliario en Rosario, que como vos mencionabas, es principalmente donde nosotros trabajamos, se mantuvo en aumento durante el 2025, el año pasado, se consolidó un volumen amplio, sin embargo, nos topamos con algunos factores que produjeron una demanda un poco más retraída. Ujú. Factores, bueno, no solamente el económico, sino también en el último tramo del año pasado hubo un incremento en las tasas de los créditos hipotecarios, lo que limitó el acceso a estos instrumentos de financiación. Respecto al comportamiento de compradores y vendedores, nosotros observamos un mayor de consulta, un gran interés en la compra y venta, pero también un requerimiento, un análisis más detallado antes de decidir. Y este análisis lo hago no solamente nosotros desde nuestra inmobiliaria, sino también charlando con otros colegas, que hoy los compradores comparan y analizan precios reales. Ujú. Por eso, siempre nuestra recomendación es que puedan consultar con profesionales especializados y matriculados. Una transacción inmobiliaria en muchos casos no es solamente una decisión económica, sino también una decisión familiar y a largo plazo. Por eso es importante siempre tener el respaldo profesional al momento de realizar tal transacción. Perdón. Claro. En cuanto a los alquileres, Camila, bueno, sabemos que hubo una ley de alquileres que tuvo un poco tiempo, ¿no? de vigencia, luego llegó el DNU 70-2023, modificó todo eso, liberó un poco la regulación, me parece, en la aplicación, porque después se terminó aplicando las normas del Código Civil y Comercial de la República Argentina, y bueno, seguramente que ha habido cambios y esos cambios son los que debe tener muchas veces en consideración la gente que quiere emprender o llevar adelante un alquiler. Sí, la realidad es que el DNU 70-2023, como vos recién mencionabas, genera o introduce, mejor dicho, un montón de cambios en materia de alquileres. Te voy a mencionar dos para no Ujú. hacerlo tan largo, que son dos en los cuales generan controversia, conflicto y muchísimas dudas, y que si algún oyente nos está escuchando y próximamente va a alquilar, le va a servir esta herramienta para poder negociar las condiciones del contrato. En este sentido, dos modificaciones importantes, centrales, son respecto al plazo mínimo de locación y a la rescisión o la resolución anticipada en los contratos de locación. Ujú. Respecto al plazo, recordemos que anteriormente la ley hoy derogada nos establecía un plazo mínimo de 3 años en locaciones de viviendas permanentes. Hoy, con la modificación del DNU, se establece que el plazo mínimo va a ser el que las partes decidan. Es decir, locador y locatario pueden establecer cuál va a ser el plazo del contrato. Ahora, ¿qué pasa si no nos ponemos de acuerdo, no lo podemos establecer? Bueno, ahí sí vamos a tener un plazo mínimo de 2 años si es un alquiler con destino a vivienda permanente y 3 años en cualquier otro destino. Pero para dejar en claro, hoy el plazo mínimo lo decían las partes. No tenemos un plazo mínimo.
Bien, Y la otra modificación que también genera muchísimas dudas es respecto a la rescisión. Bueno, quiero rescindir el contrato. ¿Cuándo lo puedo hacer y cuánto tengo que pagar? Esa es la pregunta súper frecuente que nos llega. Anteriormente teníamos que dejar pasar al menos 6 meses del contrato para poder rescindir. En la actualidad, con el DNU, se establece que el locatario, recordemos que el locatario es quien alquila, o sea, el inquilino, puede rescindir en cualquier momento, pero tiene que abonar el equivalente al 10% del saldo del canon locativo futuro. ¿Qué es esto? Bueno, el canon del saldo locativo futuro. Se va a multiplicar los meses de contrato que queda por el monto del alquiler. A ese resultado, el 10% es lo que va a tener que abonar el locatario al momento de rescindir. claro. Antes era otro tipo, ¿no? Porque creo que Sí, era cuestión de meses tenía que pagar, ¿no? El costo, el valor de unos meses, me parece que era. sí, sí, en verdad, primero, anteriormente tenías que dejar pasar 6 meses del contrato, es decir, vos no podías hacer un contrato y a los 4 meses rescindirlo, tenías Claro, que esperar 6 meses y después en función a diferentes supuestos ibas a tener que abonar un mes, 2 meses, bueno, en función a qué supuesto sea, en qué momento rescindas. sí. Hoy abonás el 10% del el saldo del canon locativo que te queda, el futuro. Claro, o sea, estamos hablando de un mayor valor, ¿cierto? Si comparamos con lo que era la forma anterior con esta acá. Me parece que es un mayor valor, Depende. ¿no? Sí, es relativo, es discutido también, depende en qué momento vos quieras rescindir. Si vos Claro, rescindís en el mes 2, ese 10% va a ser un valor mucho más alto al antiguo régimen que establecía la ley. sí, Ahora, si vos querés rescindir eh, faltando 4 meses del contrato, tal vez ese 10% te beneficia. Por eso depende perfecto. mucho en qué momento rescindas. Bien. Camila, también te tengo que preguntar acerca bueno, de lo que es este tiempo, ¿cierto? En donde las operaciones inmobiliarias se dan de esta manera, ¿cierto? Con esta normativa. Bueno, ¿qué Sí. recomendaciones vos podrías generar justamente a las personas que por allí, ¿cierto? Tienen que generar algún tipo de transacción con respecto para evitar algún tipo de inconveniente futuro, pero aún así también para que las condiciones sean más justas? Que siempre consulten con un corredor inmobiliario matriculado, porque de esta manera va a ser la única manera que tengan seguridad jurídica, seguridad que brinda el colegio profesional que está legitimado, que garantiza y protege tu patrimonio. Y la pregunta que les voy a dejar acá es si pondrían los ahorros de toda su vida en manos poco confiables, sin respaldo profesional. Claramente la respuesta va a ser que no, y muchas veces por desconocimiento arriesgamos toda nuestra inversión. Y la realidad es que una operación inmobiliaria marca nuestras vidas, sea en, en función a una inversión solamente económica o a una decisión familiar, como antes lo mencionaba, pero una operación inmobiliaria marca nuestras vidas y es importante que haya seguridad y respaldo profesional atrás de esa operación. En nuestro caso, si alguno nos quiere contactar, nos pueden encontrar a través de las redes sociales, estamos en Instagram como Axis Inmobiliaria y Desarrollo. Muy bien. Yo quiero agradecerte estos minutos dispensados para con nuestra producción, Camila. Sabemos que tenés una agenda y con el trabajo, por supuesto, cotidiano, no completo en lo que haces ya Sí. esta tarde. Vamos finalizando la semana, pero como siempre agradecerte la predisposición para entablar, ¿no? Esta forma de diálogo, entrevista, aquí en este programa que es La Primera Tarde por el ETA 23. Muchas gracias, Andrés, a vos, a Cami y a toda la producción por el espacio y estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, ¿eh? Gran abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Así pasó entonces con nosotros la corredora inmobiliaria Camila Hermini desde la ciudad de Rosario contándonos acerca de lo que es esta actualidad, el mundo de las operaciones inmobiliarias y todo lo que pasa con el mercado inmobiliario en estos tiempos.